Están entrando ya. Voy a darle Ahí a está. pausa para que no grabe todavía. Las personas que están entrando os están oyendo. Les vamos a ir saludando a todas y a todos, ¿vale? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya está reactivada la grabación. Podemos dar inicio, ¿verdad? Sí, Marta, podéis comenzar. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Gracias por haberse interesado en la temática de este seminario y por estar hoy en este espacio. Todos entiendo que compartimos que el modelo social de la discapacidad considera que la discapacidad no es una condición individual, o sea, de la persona con discapacidad, sino que es el resultado de barreras sociales y ambientales. Este modelo promueve dos grandes aspectos. Por un lado, la autodeterminación, que sería el derecho de las personas con discapacidad a poder tomar decisiones sobre sus propias vidas. Y el segundo concepto muy importante de este modelo es el concepto de accesibilidad, definido como la eliminación de todas aquellas barreras que pueden impedir la participación plena y la igualdad de oportunidades de estas personas. Para incluir el trabajo a nuestros usuarios, que es una de las tareas que hacemos en DISCAR y quizás en muchas de las organizaciones que hoy nos acompañan, es necesario, en primer lugar, que en la formación laboral que brindamos a estas personas, trabajemos intensamente para lograr el mayor grado de autodeterminación posible. Y por otro lado, y también no menos importante, es que podamos trabajar con el entorno laboral, es decir, con los ámbitos laborales, para que consideren los apoyos y los ajustes necesarios para que las personas puedan estar plenamente incluidas. Para lo cual, conocer acerca del concepto de accesibilidad en su expresión más amplia nos permitirá lograr una plena y adecuada inclusión. Esto fue lo que nos motivó a ponernos en contacto con Fundación 11, que para todos ustedes, como para nosotros, siempre son un referente en la temática de discapacidad, y solicitarles la posibilidad de formarnos en este tema de la accesibilidad. Muchas gracias por la generosidad de haber aceptado la posibilidad de hacer este seminario, cuyo título, lo voy a reiterar, es Accesibilidad y Discapacidad Intelectual, un enfoque hacia el ámbito laboral. Antes de pasar a presentar a nuestras ponentes, le voy a pasar la palabra a Jacinto Areratucha. Él es nuestro presidente del Consejo de la Fundación DISCAR y siempre está presente acompañándonos en todos los eventos que organizamos. Jacinto, te paso la palabra. Hola Marta, bueno, muchas gracias, espero que se me escuche bien. Ya vos presentarás a Leira y a Paloma y darás el currículum de ellas dos. Yo solamente agradecerles en nombre de la Fundación de que se hayan dedicado todo este tiempo y a esta hora para ellos, para que nosotros podamos realizar todo su conocimiento. Yo creo que va a ser muy rico, ya que toda la gente que se anotó al seminario, gente que tiene que ver con discapacidad, que tiene conocimiento, entonces eso va a facilitar la interpretación de todos los conocimientos que nos puedan ampliar. Bueno, nada más que también quiero agregar que entre los que están anotados en el seminario está Vicky Jocrom, que es nuestra fundadora, así que va a estar escuchándolas Vicky y como siempre tratando de capitalizar un poco más de conocimiento. Bueno, muchas gracias y acá estaré escuchando. Bueno, muchas gracias, Jacinto. Antes de pasar a presentar formalmente a nuestras expositoras, dos comentarios simplemente de cómo nos vamos a organizar.
Ustedes no tienen posibilidades de hablar, los micrófonos están bloqueados, pero sí sabemos que cuando asistimos a este tipo de encuentros se nos generan dudas, preguntas, inquietudes y demás. Para hacerlo de modo más organizado, lo que acordamos es que ustedes se anoten esas inquietudes, preguntas, y que unos minutos antes de dar por finalizado lo que sería la exposición y el tiempo que las expositoras van a dedicar a responder las preguntas, recién ahí las escriban en el chat, ¿sí? Para que sea más ordenado, para que ellas las puedan leer con tranquilidad y responder en la medida de las posibilidades que el tiempo nos permita, ¿sí? Bueno, y ahora sí paso a presentar a estas dos queridas amigas. Paloma Cid es la jefa del Departamento de Autonomía Personal de la Dirección de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación 11. Es terapeuta ocupacional con más de 20 años de experiencia en el campo de productos de apoyos y las adaptaciones de puestos de trabajo. Está especializada en geriatría y sistemas aumentativos de comunicación y tiene un diplomado en experta profesional en la accesibilidad cognitiva con lectura fácil y otros recursos. Durante 15 años ha desarrollado su trabajo como coordinadora del área de productos de apoyo de comunicación aumentativa y estimulación sensorial en Ilunion Salud, siendo la responsable a nivel empresarial de las adaptaciones de los puestos de trabajo. Ha participado también en diferentes proyectos nacionales e internacionales de interacción y acceso a dispositivos, y actualmente es la responsable del Departamento de Autonomía Personal de la Dirección de Accesibilidad e Innovación de Fundación 11. Leire Nieva desarrolla su actividad como técnica dentro del Departamento de Autonomía Personal del Área de Accesibilidad e Innovación de la Fundación 11. Está especializada en el ámbito de la discapacidad intelectual y también en el trabajo de intervenciones asistidas con animales. Actualmente lleva a cabo diversos proyectos y actividades con el fin de implementar la accesibilidad en los diferentes ámbitos a favor del colectivo de personas con discapacidad. Bueno, un lujo tenerlas a las dos. Todo mi agradecimiento por las generosidades del comienzo, desde nuestra primera comunicación. Sé lo que han trabajado para este seminario, así que nada más. Gracias y las escuchamos. Muchísimas gracias, Marta, y además el agradecimiento es nuestro hacia vosotros por pensar que podemos aportar algo a, bueno, pues a todas vosotras y vosotros y a vuestro quehacer diario. Como has comentado, tanto Leire como yo trabajamos en Fundación 11. Leire me tiene que decir luego cómo ha cambiado su nombre, porque hasta hace un rato nos llamábamos Accesibilidad FONCE las dos, luego me lo chivas. La morena, que soy yo, soy Paloma, Leire es la rubia y la más joven. Nosotros, como decía Marta, trabajamos en Fundación 11 y simplemente hacer un pequeño apunte porque creemos que fuera de España se conoce lo que es la 11 o se tiene una idea general, pero ni siquiera dentro de nuestro país la gente tiene muy claro qué es la 11, la Fundación 11, el Grupo Social 11. Entonces, simplemente para ubicarnos, 11 es la Organización Nacional de Ciegos Españoles, que después de una serie de años trabajando para las personas ciegas, para habilitarles, para rehabilitar capacidades, etcétera, funda la Fundación 11, que es a la que pertenecemos Leire y yo, y en la Fundación 11 trabajamos por la inclusión laboral de las personas con discapacidad y por la accesibilidad. Además, hay otras fundaciones 11, en algún momento de la presentación os vamos a mencionar alguna, y también tenemos un grupo empresarial, que es Ilunion, la marca comercial es Ilunion. Este grupo empresarial tiene empresas de diversa índole y gran porcentaje de la plantilla son personas con discapacidad. No todos los centros de trabajo son centros especiales de empleo, es decir, no todos tienen más del 70% de personas con discapacidad, pero en su conjunto es un porcentaje muy, muy alto, que yo no me sé, esto queda muy mal decirlo. Y Fundación 11, la 11 y este grupo empresarial Ilunion
es lo que conforman el grupo social 11. Así que es más fácil de lo que parece, pero hay que explicarlo porque la relación es compleja. Y sin más, yo voy a dar la palabra a Leire, que es quien va a empezar con los contenidos del seminario. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias Paloma. Buenas tardes a todas y a todos. Un placer de participar en este encuentro. Y Marta, el agradecimiento, como te comentaba mi compañera Paloma, es totalmente también mutuo. Dentro de un minuto voy a compartir la pantalla para que podáis ver una presentación en la que vamos a ir siguiendo los contenidos de este seminario. Pero antes de que lo veáis, me gustaría comentaros brevemente qué es lo que vais a escuchar hoy. Para comenzar, vamos a hablar y vamos a sentar la base de cuál es el significado de discapacidad, y vamos a tratar unos temas relacionados con la accesibilidad y unos conceptos básicos. Una vez que tengamos esas dos patas claras, las vamos a unir y vamos a hablar de la accesibilidad cognitiva, que es de lo que trata en sí el seminario de hoy. Y además siempre va a estar todo relacionado con el ámbito laboral. Aplicaremos la accesibilidad cognitiva en 3 entornos: en el entorno físico, en el entorno comunicativo y, por último, en el entorno tecnológico. Y para finalizar el seminario realizaremos unos contenidos, explicaremos unos contenidos relacionados con la inclusión laboral. Y por último, con los puestos de trabajo. Vamos a compartir esa pantalla, os vamos a enseñar la presentación. Ahora veréis. Bien, pues aquí la tenemos, la accesibilidad y la discapacidad intelectual. Tenemos aquí una presentación con un dibujo de nuestros avatares y aquí se evidencia pues, las ganas que tenemos de dar esta charla con vosotros. Lo primero que vamos a hacer es irnos de viaje. Nos vamos a coger las maletas todos y todas y nos vamos a hacer un viaje para conocer desde el inicio hasta el día de hoy cuál ha sido la evolución dentro del mundo de la accesibilidad y de la discapacidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de discapacidad? Comenzamos nuestro viaje, que es un viaje en el tiempo, en 2001, cuando la OMS publica la CIF. ¿Qué es la CIF? Es la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. Esta clasificación trata de unificar y estandarizar el lenguaje y aporta un marco conceptual para la descripción de la salud y los estados relacionados con la salud. Esta clasificación en 2001 es muy útil y permite definir la discapacidad de manera global, atendiendo no solo a problemas que afectan a la estructura o función corporal, sino a la combinación de estas con las limitaciones de las actividades y las restricciones de la participación. Este hito es muy importante y supone un avance desde un modelo médico rehabilitador hacia un modelo social y de derechos. Continuamos este viaje y hacemos una parada en el 2006, concretamente en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas. Aquí se celebra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un tratado internacional que protege los derechos para las personas con discapacidad. Este se aprueba el 13 de diciembre y fue un documento que lo firma un total de 8 países. La Convención establece que las personas con discapacidad tienen que tener todos los derechos y libertades y además estos deben ser respetados como las demás de las personas. Por lo tanto, deben participar de forma plena en toda la sociedad. El propósito de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se indica en el primer artículo y dice así, textualmente: promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto y su dignidad inherente. Seguimos este viaje y nos paramos en el siguiente año, en el 2007.
¿Y dónde lo hacemos? Pues aquí donde estamos nosotras, en España, que es donde se aprueba el texto que anteriormente os he comentado. Concretamente se realiza el 3 de diciembre. Además, en este año también vosotros os sumáis, pues Argentina se suscribe a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y ratifica este texto en el 2008. Continuamos el viaje y hacemos parada en 2016, donde se crea la primera red estatal de accesibilidad cognitiva. Esta red está formada por personas expertas en accesibilidad cognitiva que trabajan en las federaciones y en las entidades de plena inclusión. Trabajan de forma conjunta y demuestran con este trabajo la capacidad participativa en numerosos entornos entre los que se encuentra el laboral. Continuamos y hacemos parada aquí en Madrid, en nuestra capital, porque tras 21 años de trabajo continuo y numerosos esfuerzos, se ha logrado un hito importante, que aparece el término de accesibilidad cognitiva en las leyes tras varias reuniones en el Congreso de los Diputados. Y gracias a este logro nace el CEACOG, que es el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva. Es el encargado de que la administración pública sea fácil de entender para todas las personas. Uno de los aspectos fundamentales del CEACOG es que la mayoría de las personas que trabajan en ese centro tiene discapacidad intelectual. Y por último, llegamos aquí, al 2003, a la actualidad, a este año, en el que se ha celebrado en Badajoz el primer Congreso Internacional de Accesibilidad Cognitiva con el lema La revolución de lo fácil, donde se reúnen expertos internacionales para transmitir ponencias de seleccionado interés por parte de empresas y entidades que impulsan la accesibilidad. Aquí en este congreso nos podéis ver tanto a Paloma como a mí como participantes y oyentes, y además también llevamos una de las ponencias que se pudieron escuchar en este congreso. Lo más importante y lo que más nos destacó de forma personal tanto a Paloma como a mí es la forma en la que reivindicaban el uso de las herramientas más útiles dentro de la accesibilidad, como puede ser la herramienta de la lectura fácil, que es una metodología que durante la ponencia de hoy os lo vamos a explicar de forma detenida. Y también nos llamó mucho la atención el interés de conocer cómo se evalúa la accesibilidad en los entornos físicos, pues actualmente se va sistematizando cada vez más y se va realizando este proceso de una forma más profesional. ¿Por qué nos llama la atención? Porque nos parecen dos nichos muy importantes dentro de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. En Argentina existe una página web que se llama Inclúyeme, que trabaja por la inclusión sociolaboral y conecta empresas demandantes de personas con discapacidad con personas que solicitan empleo, potenciando de esta manera la empleabilidad. Además, en Argentina, a nivel legislativo, tenéis muchísimas leyes que están relacionadas con la inclusión laboral, como la 22.431, la 24.013, la 26.378. Si tenéis interés en conocer un listado completo de todas las leyes con un pequeño resumen, podéis solicitárnoslo y os lo hacemos llegar. Pues ya hemos terminado nuestro viaje, así que ahora lo que vamos a hacer es explicaros estos términos relacionados con la accesibilidad que nos parecen tan fundamentales. Son una serie de conceptos básicos y vamos a empezar con la accesibilidad universal. ¿Qué significa accesibilidad universal? Es la condición que debe cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles y utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y con la mayor autonomía y naturalidad, con la mayor autonomía y naturalidad posible. En la accesibilidad universal está incluida, por supuesto, la accesibilidad cognitiva para permitir la fácil comprensión, la comunicación y la interacción con todas las personas. La accesibilidad cognitiva se despliega y se hace efectiva a través de la lectura fácil, de los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, de los pictogramas y otros medios humanos y tecnológicos disponibles para este fin. Todos estos los vamos a ir viendo uno por uno. Diseño universal.
Es la actividad por la que se conciben o proyectan desde el origen y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, programas, dispositivos o herramientas de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas y en la mayor extensión posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal o el diseño para todas las personas no excluirá los productos de apoyo para grupos particulares de personas con discapacidad cuando así lo necesiten. Por lo tanto, de modo resumido, nos gusta decir que el buen diseño capacita y que el mal diseño discapacita. Continuamos con los demás conceptos básicos y nos paramos en ajuste razonable, que son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas con discapacidades que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requiera un caso particular de manera eficaz y práctica para facilitar la accesibilidad y la participación y para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con los demás, de todos sus derechos. Y por último, se analizan los criterios DALCO. ¿Qué analizan los criterios DALCO? Son las acciones que todas las personas realizan en cualquier entorno. Estos criterios indican los requisitos que debe tener un entorno para que éste sea accesible. Las normas indican cómo debe ser un producto o cómo debe funcionar un servicio para que sea seguro y responda a lo que el consumidor espera de él. Para cada acción conoceremos su significado y en la palabra DALCO viene de cada de estas acciones. Para empezar comenzamos con la D, deambulación, que consiste en moverse sobre una superficie para llegar de un sitio a otro. Cada persona puede desplazarse de un montón de formas, pues con el carrito del bebé, solas, acompañadas, con la silla de ruedas, con muletas. En todos los entornos es necesario moverse para llegar a los lugares. Pasamos a la aprehensión. Es la acción de manipular, alcanzar, agarrar, girar, pulsar, transportar, es decir, todo lo que podemos llegar a hacer con un objeto. Puede ser con las manos o con cualquier otra parte del cuerpo, o incluso con instrumentos que nos pueden ayudar a realizar estas acciones. Se lleva a cabo de diferente manera en función de la estancia y la actividad que estemos realizando. Con la L, localización, que consiste en identificar dónde está alguien o dónde está algo. Y por último, CO, comunicación, que es el intercambio de información necesario para llevar a cabo cualquier tarea. Se hace referencia a las conversaciones, a los mensajes con notas, al uso de teléfonos, a la mensajería instantánea. Y para unir todos estos conceptos, tenemos la cadena de accesibilidad, que siempre la represento con la cadena de ADN de Jurassic Park, porque siempre me recuerda que la cadena de accesibilidad es la cadena de ADN. Que este término hace referencia a que la secuencia de espacios o estancias en un entorno no se puede interrumpir para garantizar que el entorno en su globalidad sí que sea accesible, desde el acceso exterior hasta los accesos interiores, tanto en vertical como en horizontal. Continuamos. Para definiros qué significa y qué es discapacidad, la definición oficial la tenéis ahí escrita y os la vamos a entregar, pero donde os vamos a compartir un vídeo de 2 minutos donde creemos que se transmite en ese periodo cortito de tiempo de forma perfecta lo que significa discapacidad. Decidme si lo veis bien. No, mira, ya lo comparte Paloma. Gracias, Paloma. Nos han dicho que venimos de Mongolia. O que vamos tarde a los sitios. Otros, intentando no molestarnos, Nos dicen que estamos enfermos. Y luego están los que dicen que somos ángeles caídos del cielo. o que un cromosoma de más nos hace mejores personas. Pero cuidado, Nada de esto es cierto. el nombre que ponemos a las cosas Determina cómo las vemos. Si quieres referirte a nosotros, Usa personas con discapacidad. personas con discapacidad. persona. Persona.
¡Wow! ¡Wow! ¡Sorpresa! Somos personas. Somos personas. Personas con una particularidad. Y atentos y atentas, que aquí viene lo importante. Con discapacidad. Cuando dices persona discapacitada, lo simplificas. Nos discapacitas para todo. Y nosotros no estamos discapacitados todo el rato. Depende del entorno. Una persona con discapacidad física está en situación de discapacidad cuando hay escaleras. En cambio, si hay ascensor, deja de estarlo. Para que las personas con discapacidad intelectual dejemos de estarlo. Podéis, por ejemplo, tener un poco más de paciencia. Ayudarnos solo cuando os lo pidamos. O a hablarnos como lo hacéis con los demás. Pero, el paternalismo y la condescendencia No nos ayudan a nada. Naturalízalo. un apunte más. Cuando vayas a referirte a una persona sin discapacidad, Di, por ejemplo, Personas sin discapacidad. personas normales somos todos. somos todos. todos Todos. Todo. O nadie. Bueno, creemos que de esta forma se hace evidente lo que es la discapacidad. Y una vez hemos hablado pues, de todos los términos relacionados con la accesibilidad y de todos los términos relacionados con la discapacidad y en concreto con la discapacidad intelectual, los vamos a unir y os vamos a hablar de la accesibilidad cognitiva, que son los requisitos que debe cumplir la información que nos ofrece el entorno para que las personas con dificultades de comprensión puedan comunicarse de la forma más óptima con el mismo. Es una propiedad que tienen aquellos entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos que resultan fáciles de comprender y utilizar. Es muy útil para las personas con discapacidad, pero además pueden resultar necesarias para personas con bajo nivel de alfabetización, para personas que no dominan el idioma o incluso para las personas mayores. ¿Qué intencionalidad tiene la accesibilidad cognitiva? Están ahí escritas en los circulitos. Disminuir la dependencia de la memorización como herramienta para recordar la información. Utilizar el mayor número de formatos complementarios como sea posible. Visual, audio, multigráfico. Reducir las necesidades de las personas en tener que utilizar habilidades organizativas complejas. Aumentar la autonomía de las personas. Favorecer la inclusión. Presentar un vocabulario o un nivel de lectura que se aproxime al nivel de comprensión de los receptores. Eliminar, sustituir o modificar situaciones en las que el ruido excesivo o la sobrecarga de estímulos pueden suponer barreras que limitan el acceso. A continuación, vamos a ver las 3 aplicaciones que puede tener la accesibilidad, vistas siempre desde un ámbito cognitivo. Tenemos el entorno físico, el entorno comunicativo y por último veremos en el entorno tecnológico. Comenzamos con el entorno físico. A través de la señalética y estudios arquitectónicos donde se analiza el acceso a todos los espacios y servicios atendiendo a los siguientes criterios. Se debe diseñar y organizar los espacios de la forma más inteligible posible, que permitan el uso fácil e intuitivo de estos. Se debe de realizar un control del ruido ambiental y la iluminación para crear zonas confortables que proporcionen bienestar y comodidad. Además, se debe asegurar la continuidad y la progresión de la información para limitar las dudas e inseguridad y, siempre que sea posible, ofrecerla por adelantado. Tiene que haber una disposición de sistemas de señalización fáciles de entender, que ayuden a la orientación, a la identificación y a la localización de diferentes espacios, áreas y dependencias. Además, hacer uso de métodos, elementos o códigos que faciliten la comprensión y la memorización de la información, por ejemplo, el uso del color, bandas guía, el uso de referencias, etc. Refuerzo de las referencias espaciotemporales que permiten volver a ubicar a la persona en el interior del edificio mediante mapas o planos de situación sencillos.
y disponer el espacio de una manera lógica y ordenada. Además, disponer de guías podotáctiles direccionales que orienten al usuario y elementos antideslizantes en el pavimento para una mayor seguridad. Respecto a los elementos gráficos, tales como la señalética, la codificación de colores o la cartelería, cuyo fin sea orientar, informar, direccionar o identificar, se recomienda normalizar los nombres, gama cromática, imágenes, pictografía de los puntos de interés, edificios, servicios y destinos y mostrarlos de forma coherente para todas las aplicaciones gráficas. Implementar criterios de lectura fácil, adecuar el tamaño de los mensajes, seguir los criterios de accesibilidad universal y los criterios de ALCO que anteriormente hemos mencionado. Proporcionar la información del usted está aquí en todos los mapas, además de implementar y diseñar dichos mapas de una forma clara, concisa y de fácil comprensión. Capacitar al personal del entorno para que pueda ofrecer su ayuda a la interpretación de las señales y mapas a cualquier persona que pueda estar desorientada. Utilizar el uso del color, los gráficos o hitos memorables y reconocibles para la codificación de las zonas. Utilizar pictogramas para facilitar la comprensión de los mensajes escritos. Y por último, atender al contraste cromático. Para ello, para todas estas partes que os hemos contado, existen varios recursos que garantizan la implementación de todo lo anteriormente descrito, que son 3. Informar y concienciar, diseñar los espacios a través del wayfinding y la señalética. Cuando hablamos de señalética, hablamos hay una serie de clasificación de señalética. Vamos a hablar de los directorios, planos, mapas, de señalética identificativa, por ejemplo. Y también la señalética tiene una serie de características. Los rótulos, los carteles, elementos informativos se diseñarán y se colocarán según unos criterios básicos, como pues, utilizar y poner la cartelería en lugares bien iluminados, evitar obstáculos, cristales u otros elementos que dificulten la aproximación o impidan la fácil lectura, y se atenderá al tamaño de las letras y al contraste sobre el fondo y la figura. Con el wayfinding, que es una palabra así un poco extraña, nos vamos a detener un poco y la vamos a explicar de forma precisa. El wayfinding se trata de una metodología que analiza los procesos de orientación y utiliza recursos del entorno construido para informar y dirigir a las personas en sus desplazamientos. Su labor principal consiste en facilitar la estrategia cognitiva para elegir el camino que te quiere llevar de un lado a otro. Las personas quieren saber dónde están, hacia dónde pueden ir y qué caminos y criterios de desplazamientos deben aplicar para cumplir sus expectativas. Por lo tanto, el wayfinding se apoya en la estructura del entorno urbano, en la propia arquitectura del edificio y en los recursos de comunicación gráfica. Este diseño es para todas las personas y considera la diversidad. Implica comunicarse con el entorno de forma más intuitiva y sencilla posible y además tiene en cuenta la estimulación sensorial y comprende 3 procesos mentales: el procesamiento de la información, la toma de decisiones y la ejecución de estas decisiones. Hay una serie de aspectos importantes dentro de este diseño. Tiene una serie de propósitos, que es anticipar el comportamiento de las personas en el entorno para que lleguen a sus destinos con facilidad, favorecer a través del diseño la percepción, la selección y la comprensión de la información cuando las personas se enfrentan a entornos nuevos, como puede ser una parada de metro en la que nunca has estado y que quieras poder salir a la calle. Ayudar a comprender las características espaciales de los entornos para que sea más sencillo moverse por ellos. Facilitar la capacidad de tomar decisiones para llegar a los destinos. Este diseño se refiere a todos los elementos del entorno que están relacionados con la circulación de las personas y con su capacidad para ubicarse. Incluye el diseño del espacio y las características arquitectónicas relacionadas con la circulación, incluido los soportes auditivos y táctiles. Y en este diseño se dan 2 procesos principales. El primero es la planificación del entorno y el segundo es el diseño de los elementos del sistema de comunicación entre las personas y el entorno. Vamos a pararnos en el primero. Para planificar un entorno,
El proyecto debe tener en cuenta desde el origen la variedad de las personas que van a utilizar ese espacio, cómo lo percibirán, cómo lo comprenderán y cómo se van a orientar por él. También tiene que tener en cuenta las características espaciales del entorno y a las que se enfrentarán las personas con su tamaño, organización, sistema de circulación y contribuyen a la facilidad o dificultad para orientarse por él. Al organizar el entorno, se deberá seguir una secuencia lógica y previsible para que sea sencillo orientarse, existiendo una continuidad visual entre los diferentes espacios. Y cuando estos espacios se compartan, se deben tener en cuenta que esto no se logra solo a través de quitar paredes, sino que también hay otros recursos como cambiar el mobiliario, cambiar los colores, hacer cambios en la iluminación o incluso que el pavimento sea diferente. Y es necesario reducir siempre los niveles de estimulación sensorial. Y con el punto 2, diseño de los elementos del sistema de comunicación entre las personas y el entorno, habrá que tener en cuenta elementos como los rótulos, mapas, símbolos, señales, colores o la iluminación, como anteriormente he mencionado. El diseño de un sistema de información debe basarse en el comportamiento de las personas, debe basarse en el comportamiento de las personas y debe contener información necesaria para que puedan tomar decisiones a lo largo de una ruta determinada. Dicha información puede transmitirse por varios canales: visual, auditivo y táctil. La falta o exceso de información para orientarse en un entorno es un problema que en la arquitectura se resuelve a través del diseño gráfico. Se debe evitar la información excesiva y solo se deberá mostrar lo relevante y lo necesario. El wayfinding, el diseño wayfinding tiene muchísimas ventajas. Mejora la experiencia del uso del entorno y transmite seguridad. Evita episodios de frustración. Facilita la circulación dentro del edificio, disminuyendo las dudas, las quejas, las consultas. En casos de evacuación, contribuye a salvar vidas. Y además, una de las ideas principales o importantes para que quede claro del diseño wayfinding es que el entorno es el que guía, que se refiere a los elementos del entorno que están relacionados con la circulación de las personas y con su capacidad para ubicarse en este. Tanto la falta como el exceso de información va a ser siempre un problema y es vital la gestión, el mantenimiento y la actualización del sistema de información para la orientación, porque es posible que el uso de las salas cambie, por lo tanto la señalética también debe cambiar. Os vamos a mostrar aquí una serie de ejemplos un espacio que se llama Portalento Digital, que pertenece a la Fundación 11, donde hemos ido a hacer una serie de fotografías para que podáis ver de forma directa, pues de forma visual, unos ejemplos. Tenemos aquí la primera foto, que es la disposición del pavimento podotáctil en el espacio de Portalento Digital. A continuación, podemos ver la disposición de las taquillas, que se ha tenido en cuenta pues, el contraste, el tamaño, la posición de los números. También podemos ver el mapa tiflológico del espacio para poderlo manejar de una forma táctil. Podemos ver la diferenciación de los diferentes espacios con colores y con simbologías diferentes o la disposición de los cuartos de baño en el espacio. A continuación, os va a contar mi compañera Paloma el entorno comunicativo. Muchas gracias, Leire. Hazme un favor, comparte tú la presentación porque no la estabas compartiendo. La estaba compartiendo yo. Pues te lo agradezco un montón. Nada, no te preocupes. Bueno, pues como ha introducido Leire, vamos a hablar de una serie de herramientas que son las que la legislación española nos indica que son herramientas de la accesibilidad cognitiva. Y vamos a hablar de tres: de los sistemas aumentativos de comunicación, de los pictogramas y de la lectura fácil y el lenguaje claro. Los sistemas aumentativos de comunicación son aquellos que utilizamos para que las personas se expresen de una manera diferente a la oral. No debemos confundir estos sistemas de comunicación aumentativa y alternativa con la lengua de signos. La lengua de signos es una lengua como tal y no es un sistema aumentativo de comunicación.
Dentro de los sistemas aumentativos de comunicación encontramos sistemas con apoyo y sistemas sin apoyo, es decir, sistemas que utilizan algo más que nuestro propio cuerpo, los sistemas en los que empleamos nuestro cuerpo. Por ejemplo, algunos sistemas sin tecnología, sin esos apoyos, pues puede ser la palabra complementada. No tengo muy claro que la terminología que utilicemos sea la misma que en Argentina, ¿vale? Pero al final, por ejemplo, un sistema gestual, un sistema Benson-Saffer, un intercambio de pictogramas. Todo, bueno, ya ahí ya tenemos un producto de apoyo, pero al final son sistemas que no utilizan la tecnología. Tenemos sistemas que utilizan materiales, pero como hemos dicho, de baja tecnología. Por ejemplo, ese intercambio de pictogramas, tableros de comunicación que podemos hacer en papel o dibujos, intercambio de objetos reales en miniatura. Va a depender del nivel de abstracción que tenga la persona, de la edad, de los recursos de la propia persona, pues elegiremos un sistema u otro. Y luego tenemos los recursos, los sistemas de alta tecnología. Hace unos años estos sistemas se basaban en comunicadores que eran bastante caros, por lo menos aquí en España, y con la aparición de las tablets se ha popularizado muchísimo la creación de programas de comunicación aumentativa. Podemos pasarles, si les interesa, un listado de, bueno, pues de algunos comunicadores gratuitos que utilizamos en España. Normalmente estos sistemas de alta tecnología utilizan pictogramas o utilizan un sistema de lectoescritura o complementan o utilizan frases hechas. Al final el resultado es que la persona emita un mensaje utilizando un sistema, pero que exista una salida de voz que permita al entorno, a los interlocutores comprenderlo, porque hay sistemas como los gestuales que si el interlocutor no conoce ese código, la comunicación se ve limitada. Como digo, la tecnología ha abierto muchas oportunidades para las personas usuarias de estos sistemas. Se llama comunicación aumentativa y alternativa. A mí me gusta llamarle comunicación aumentativa porque alternativa es en el caso en que sustituya completamente a la comunicación de la persona. Creo que todas las personas comunican. Hasta las personas que tienen mayores limitaciones comunican con su tono muscular, con su respiración, con su postura. Solo hay que saber escuchar esa manera de comunicarse que tienen. Entonces, a mí siempre me gusta hablar de sistemas aumentativos, no aumentativos y alternativos. Pero bueno, esto ya es una manía personal mía. Tenemos todos estos sistemas que la legislación española, en esa nueva ampliación que ha hecho de la definición de accesibilidad, nos dice que son una de las herramientas para trabajar la accesibilidad cognitiva. Todo lo que tenga que ver con la comunicación y con la posibilidad de explicar las cosas de manera más clara va a tener que ver con esa accesibilidad cognitiva. Es importante también saber que cuando utilizamos sistemas que ya tienen algo de tecnología, tenemos que buscar un acceso a esa tecnología. Normalmente las situaciones que mayor apoyo a la comunicación precisan también tienen bastantes limitaciones motoras. Ahí aparecen otros productos de apoyo como son los pulsadores, por ejemplo, emuladores de ratón, es decir, todo tipo de accesos al ordenador o a dispositivos o a móviles que tenemos ahora mismo en el mercado. En España, como les digo, tenemos bastantes recursos gratuitos de comunicación, no solo para hacer tableros, juegos, etcétera, y tenemos un recurso que a mí me gusta mucho, aunque lo veremos un poco más adelante, que es un banco de pictogramas que creó el Centro Aragonés de Comunicación Aumentativa Alternativa. Aragón es una región de España y nosotros tenemos un banco impresionante de pictogramas gratuitos. Antes, no hace tantos años, teníamos que andar viendo a ver cómo conseguíamos los pictogramas del SPC, que no eran gratuitos, ¿verdad? Y utilizábamos programas como el Boardmaker, que yo no sé si allí lo han utilizado o no, pero ahora tenemos unos recursos fantásticos, esa es la verdad. Y respecto a los productos de apoyo que utilizamos para el acceso, pues por ejemplo los pulsadores, hay muchos en el mercado, pero también el diseño y la impresión en 3D ha abaratado muchísimo los costes de estos productos y en España tenemos recursos para conseguir esos pulsadores de manera gratuita solicitándolos a diferentes entidades.
Nosotros somos una entidad que imprime en 3D, pero hay otras como el CEAPAT, que es un centro que tenemos estatal, que es el Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, que también tiene este servicio. Hemos hablado de pictogramas y para mí es muy importante hacer esta distinción. Primero saber lo que es un pictograma y luego saber para qué los utilizamos, porque los utilizamos para distintas cosas y en función de eso debemos elegir pictogramas de distinta manera. Un pictograma va a ser una representación gráfica de una actividad o de un espacio y tiene que ser claro y simple. Deben contener como mucho 3 o 4 elementos y también va a depender, por supuesto, del tamaño de ese pictograma. Y cada elemento tiene que poder diferenciarse uno del otro. Tenemos una norma UNE. No tengo muy claro cómo son las normas en Argentina. Aquí hay un organismo normalizador que es internacional, otro que es europeo y otro que es español. Entonces, en función de si es europeo, español, etcétera, tienen un inicio ISO, UNE y no me acuerdo de la otra. Bueno, pues aquí tenemos una norma que nos habla de los pictogramas. ¿Qué es lo más importante de los pictogramas? Que se pueda comprender y que se pueda percibir, ¿verdad? Eso es fundamental. ¿Qué tipo de pictogramas tenemos? Pues como decimos, tenemos dos. Tenemos los pictogramas, como hemos hablado, de sistemas de comunicación. Esos pictogramas pueden ser como nosotros queramos. En España están muy extendidos, ya les digo, los de Arasac, que son gratuitos y a los que ustedes también pueden acceder. Esos pictogramas pueden ser como queramos porque al final el trabajo que hacemos con ellos es enseñar a la persona a asociar una imagen con un significado. Y si yo empiezo esa asociación con un pictograma concreto, me va a ir bien. Pero si otra persona para esa misma idea utiliza otro pictograma y otra asociación, también va a ir bien. Lo importante es que el mensaje final sea el mismo. ¿Qué sucede? Que los pictogramas también se utilizan para señalizar entornos. Es decir, la señal de salida de un edificio es un pictograma, la de emergencias. La señal de dónde está el extintor es un pictograma. La señal de qué hay detrás de un despacho, si es el despacho de dirección, el del médico, etcétera, es un pictograma. La diferencia es que esos pictogramas ya no pueden ser como yo quiera, porque no solo los va a tener que comprender una persona que utilice un sistema de comunicación, los vamos a tener que comprender todas las personas. Y no todas las personas, cuando vemos un pictograma de comunicación, sabemos lo que es, porque no lo hemos trabajado nunca. Sin embargo, los pictogramas estandarizados sí los comprendemos todas las personas. Y para aquellos que tienen problemas de comprensión, lo que debemos hacer no es sobreseñalizar. Es decir, imagínense, hace un año, algo más de un año, nos hacía una consulta una entidad de las Fuerzas Armadas de nuestro país, ¿vale? Aquí tenemos varios tipos de policía, por decirlo de algún modo. Y nos decían, queremos incluir la accesibilidad cognitiva en nuestros edificios. Y hemos pensado en colocar un pictograma que represente a un señor con nuestro uniforme en la puerta de cada cuartel de estos de policía. Esta policía tiene una insignia, un logotipo, por decirlo de alguna manera, que no tiene un significado real cuando lo ves, luego te lo explican y sabes por qué es, pero que lo que tenemos que hacer es asociar ese pictograma que todo el mundo conoce y que está en todas esas partes con su significado. No añadirle otro pictograma que a lo mejor la persona usuaria de comunicación comprende, pero el resto del universo no. Entonces tenemos que distinguir muy bien cuando utilizamos un pictograma de comunicación y cuando utilizamos uno de señalización. Los pictogramas de señalización, hay una norma que nos dice cómo deberían ser y nosotros aquí en España estamos haciendo una norma española para que aprendamos todos a diseñar con los mismos criterios esos pictogramas. ¿Por qué? Porque esos pictogramas luego tienen que pasar un proceso. Tienen que pasar por un proceso en el que evaluamos la comprensión. Es decir, yo elaboro un pictograma para aseos, vamos a suponer, o baños. Elaboro varias versiones de mi pictograma y me cojo a un grupo de personas y compruebo si lo comprenden o no. Y dentro de ese grupo de personas tiene que haber personas con discapacidad intelectual, personas extranjeras, personas mayores, personas con discapacidad visual. Es decir, tiene que haber un grupo representativo de la población que vaya a utilizar ese entorno de manera autónoma. Lo que tampoco me sirve es evaluar un pictograma con una señora de 97 años que está en una residencia y que no va a ir al centro comercial,
porque no va a ser usuaria de ese entorno. Entonces, cuando trabajamos con pictogramas de señalización, evaluamos su comprensión, evaluamos si son perceptibles. Más allá de que haya un buen contraste, pues hay otras características que debe tener el pictograma que lo hacen perceptible, a que es muy importante valorar con personas que tengan baja visión o distinto tipo de condición visual. Y también vamos a valorar si somos capaces de asociar el pictograma con la idea que representa. En un pictograma de comunicación no hacemos eso. Le plantamos a la persona un pictograma que nosotros decidimos consensuado con él o no y le enseñamos lo que significa. Pero los pictogramas de señalización son distintos. Hago muchísimo hincapié en esto porque no sé qué sucede en Argentina, pero aquí en España tenemos un lío con esto tremendo. Hay sitios sobreseñalizados, cada uno utiliza la señalética que le parece conveniente. Ya no hablemos de los que se ponen creativos para señalizar espacios que uno no sabe si está entrando en el baño, en la cocina, en el de hombres, en el de mujeres o dónde está. Entonces, es más importante de lo que parece, porque como ha comentado Leire antes, que un entorno esté bien señalizado me da seguridad y me da autonomía, pero a mí, a una persona con discapacidad, a una persona mayor, a cualquier persona. Yo antes de empezar a trabajar en el mundo de la accesibilidad tenía complejo de ser muy patosa, de ser muy desastre, lo soy, no lo voy a negar, pero tenía complejo de que me orientaba fatal. Yo es que no tengo buena orientación. Y cuando comencé a trabajar en accesibilidad me di cuenta de que, bueno, no tengo buena orientación, pero la culpa es del entorno. No puede ser que todo el mundo nos perdamos siempre en los mismos sitios. Así que es mucho más importante de lo que parece hacer esta selección de pictogramas, hacer esta buena valoración y implementarlos adecuadamente, como nos contaba Leire antes, en el entorno, teniendo en cuenta pues, un montón de criterios que nosotros también tenemos bajo una norma de rotulación con criterios de accesibilidad. ¿Qué más cosas? Bueno, hemos hablado de sistemas aumentativos de comunicación, de los pictogramas, los que utilizamos para comunicación y los que utilizamos para señalizar. Y ahora vamos a hablar de algo muy importante que es el lenguaje claro y la lectura fácil. Y es muy importante porque es una herramienta, bueno, relativamente nueva y porque van a ser nichos de mercado para las personas con discapacidad intelectual. Y les vamos a explicar por qué. La lectura fácil es algo que aparece en Suecia. En España empieza a tener auge a partir de 2012, algo más de 10 años. Y es la posibilidad de coger un contenido y transformarlo, resumirlo, organizarlo con una serie de criterios de manera que sea más fácil de comprender para las personas con discapacidad cognitiva. Cuando nos leemos la norma que estipula esos pasos de la lectura fácil, nos habla de más poblaciones que se pueden ver beneficiadas, pues personas con discapacidad intelectual, como hemos dicho, trastornos específicos del lenguaje, desconocimiento del idioma, etcétera. Lo que sí que es importante que entiendan es que la lectura fácil no es para todo el mundo. A una persona que no tiene problemas de comprensión, leer un texto en lectura fácil a veces le resulta hasta más complicado, porque utilizan una serie de pautas que a nosotros, para empezar, visualmente nos choca muchísimo. Cuando vemos un texto en lectura fácil, por ejemplo, está siempre justificado a la izquierda, que da mucho margen a la derecha. Los puntos, el interlineado, o sea, ¿cómo se dice? Cuando terminas una frase y empiezas la siguiente, el cambio de línea no se hace porque se haya llegado a un punto, sino porque se ha cerrado una idea. El número de palabras por frase es muy pequeño. Entonces, ¿qué sucede? Que nos puede llamar mucho la atención. A veces dentro del propio texto se explican términos. Esto puede ser muy útil, pero para algunas personas puede ser innecesario y al final la lectura de estos textos no es para todas las personas. ¿De acuerdo? Es muy importante el hecho de que tengamos una norma en España porque no solo nos dice, oye, mira, para hacer un texto de lectura fácil tienes que tener en cuenta que las frases sean cortas, que estén estructuradas de esta manera, que haya contraste, que utilices glosas y glosarios. Esto es fundamental, pero lo más importante de la norma de lectura fácil, bajo nuestro punto de vista, es que en ellas nos hablan de qué pasos hay para trabajar la lectura fácil. Entonces nos habla de que hay una persona que es el redactor,
que redacta de cero o adapta un texto que ya existe, que es una formación que ha aparecido en España este año. Ya tenemos un título universitario para eso. Aparece otra figura que es la del dinamizador, y bueno, el maquetador, que es el que va a maquetar el texto, el dinamizador, y la figura muy, muy, muy importante, que es la de los validadores. Los validadores son personas con discapacidad intelectual que van a coger ese texto que ha hecho el redactor, el adaptador, y van a ver si lo entienden o no. Y hasta que ellos no lo entiendan, ese texto no vale y puede volver otra vez al redactor. Y para eso necesitan una persona que se llama dinamizador, que les ayuda a que esas sesiones pues tengan un sentido, se analice bien el texto, etc. Aquí en España las personas validadoras cobran por ese trabajo. Por eso consideramos que es algo muy importante. Aquí es un puesto de trabajo el ser validador. Y aunque la norma nos dice un montón de cosas, nos habla, pues por ejemplo, no sé, de los... nos dice, por ejemplo, no se puede redactar en mayúsculas, hay que utilizar lenguaje sencillo, hay que poner un glosario al principio del texto, nos da muchas pautas de ese tipo, ¿de acuerdo? Pero la más importante pensamos que es eso, el que se hayan diferenciado esas figuras, y no solo eso, sino que existen formaciones. A finales de este año, en Europa, se va a lanzar el primer curso de formación para validadores y dinamizadores, porque hasta ahora estaba todo muy basado en la experiencia de las entidades que trabajan con personas con discapacidad intelectual, pero es que ellos ya se pueden también formar a través de un proyecto europeo que han hecho entre varias entidades y universidades de Europa, que se va a lanzar primero en inglés, pero que a lo largo del próximo año estará en castellano. Y creemos que eso es algo sumamente importante. Además, por supuesto, como les digo, que nos hablen de la ortotipografía, de cómo se presenta el documento, de cómo se presenta un pie de página, etc. ¿De acuerdo? Por eso creemos que es una herramienta muy importante, muy útil, pero también que no es un tipo de adaptación que nos sirva para todas las personas. O sea, si ahora convertimos todos los textos de nuestras web o de nuestros trabajos a lectura fácil, no estamos cumpliendo con la accesibilidad cognitiva. Estamos dando acceso a unas personas, pero no a todas. Creo, Leire, que ahora tenemos que hacer bueno, esto quiero que lo cuente Leire porque además ella lleva este proyecto que hacemos en Fundación 11 con la lectura fácil, por ejemplo. Nosotros estamos llevando un proyecto que es la publicación de libros en lectura fácil, y simplemente os presentábamos este es uno de los libros que se han publicado en el último año, que es pues La vida de mujeres inspiradoras, es la versión 4, es el libro 4, y nos resultaba interesante poneros unos pantallazos donde podáis ver cómo queda la maquetación de un libro implementando esta metodología que os acaba de explicar Paloma. Cómo se ponen esas palabras cortas, cómo se establecen las ideas, cómo se hace la separación del interlineado y de párrafo y párrafo, cómo se implementa el contraste de color, cómo se explica al lado qué significa una palabra que puede ser compleja, simplemente a nivel visual general. Y para que también pongamos un poquito en práctica esta metodología, que nos parece algo a destacar dentro de este seminario, os hemos puesto un pequeño ejercicio que vamos a hacer entre todos. A continuación vais a ver una presentación donde están divididas las frases en base a qué criterio tenemos en cuenta dentro de la lectura fácil. Y hay una frase que está en lectura fácil y una frase que no. Por lo tanto, hay algunas que son correctas o incorrectas. La idea es que en el chat vayáis escribiendo cuál es la correcta y cuál es la incorrecta, y las vamos descubriendo. Vamos a ello. A ver. Venga, vamos a ver unos ejemplos. En cuanto a la ortotipografía, como ayer estaba lloviendo, coma, Juan cogió el paraguas, y como ayer estaba lloviendo, punto, por eso Juan cogió el paraguas, la primera, ¿qué creéis? ¿Que es incorrecta o correcta? Irlo poniendo. Y la segunda.
Hablando de lectura fácil, ¿de acuerdo? Hablando de lectura fácil, claro, de la maquetación, del diseño. No sé si estás tú viendo Yo el estoy chat. mirando, pero han desconectado los 50 y tantos que hay ahora mismo. No, 1 incorrecta, nos dice Ah, bien. Carol. Vale, Lucía, 1 incorrecta. Paula, van la fenomenal. 2 es la correcta. La 2 es la correcta. Ahí está. Vamos con lo siguiente. Ahora ya se van animando. Eso En es. cuanto al vocabulario y las expresiones. Pepa está en la antepenúltima fila o Pepa está casi al final de la fila. Tiene 2 personas detrás. ¿Cuál creéis? A ver, que están 2 correcta, la 2. Es correcta la 2, vale. Las 2 están bien, dice una persona. Bueno, eso podría ser porque se podría poner una glosa explicando la palabra antepenúltima, pero en Claro. general la segunda efectivamente es la correcta. Claro, no se trata de que sea correcta para el lenguaje, Claro, es en el español, sino cuál sería la adaptación en lectura fácil. eso es. En cuanto a la organización de las frases y de las oraciones, esta es complicada, ¿eh? Yo quise hacer examen ayer, pero no pude. Y la siguiente, yo hubiera hecho el examen ayer si hubiera podido. Adelante. Marcela nos dice la 1, Agustina la primera, Carol la primera, Lucía la primera. Fenomenal. Fenomenal, yo creo que lo estáis entendiendo perfectamente. De todas formas, aún así la primera, estoy segura que se puede trabajar para simplificarla todavía más, pero efectivamente utilizar un subjuntivo pues no es lo más fácil de comprender. Y en cuanto a ejemplos del diseño, a ver, que es que se me está poniendo, que no lo veo, aquí, perdonad, ya os lo he archivado. He visto que sé que se ha visto. Juan tiene un coche de color rojo y la siguiente, Paloma, ¿puedes leerla tú? Porque yo no llevo... A ver. Juan tiene un coche Ahí. de color rojo. La primera es, Juan tiene un coche de Color rojo, debajo. Juan tiene un coche de Pero color rojo. esta no nos vale, que se me ha ido el dedo, así que os la enseñamos. El diseño sería el correcto, el segundo. Vale, pues te dejo que vayas explicando los demás. Que además voy fatal de tiempo, que lo sepáis, pero bueno, no pasa nada. Vas bien. Otra de las herramientas de las que nos habla la accesibilidad cognitiva es el lenguaje claro. Esto ya sí que me parece la bomba y me parece totalmente necesario para todas las personas, porque yo no sé si allí pasa lo mismo o no, pero aquí te llega una carta de la Administración General del Estado y no sabes si te están multando, si te quieren llevar a la cárcel, si te han hecho ministro, no sabes lo que ponen. Te metes dentro de un procedimiento para acceder a una beca, a cualquier cosa, no hay manera de saber cómo rellenar aquello. Bueno, pues para eso tenemos una herramienta estupenda, bueno, tenemos varias, porque también ordenar adecuadamente, ya nos lo dirá Leire, las cosas es importante, pero tenemos el lenguaje claro, que según la Federación Internacional del Lenguaje Claro nos dice que un comunicado está escrito de esta manera si su redacción, su estructura y su diseño son tan transparentes que los lectores a los que se dirige pueden encontrar lo que necesitan, entender lo que encuentran y utilizar esta información. Es una forma también de trabajar los documentos. En esta ocasión no está pensada para personas con discapacidad como la lectura fácil, sino que es para todas las personas y consideramos que esto es de vital importancia en notificaciones judiciales, multas, actas y en cualquier relación que tengamos con las administraciones públicas, por ejemplo. Lo podemos utilizar también hablando, podemos utilizar lenguaje claro cuando nos expresamos y es bastante conveniente porque uno no sabe más porque utilice palabras más extrañas, sino porque sea capaz de transmitir sus conocimientos mejor y, por supuesto, también de manera escrita. ¿Qué conseguimos además? Pues impacto con el mensaje y que sea más efectivo porque lo van a entender más personas. Conseguimos aportar seguridad a aquellos que reciben ese mensaje, que puedan localizar esa información, que inviertan menos tiempo en un proceso y que tengan más confianza. Para ver ejemplos de
de documentos, tanto lectura fácil como temas sobre el lenguaje claro. En Fundación 11 tenemos una biblioteca virtual en la que tendrán el acceso, donde pueden encontrar pues, un montón de documentación al respecto. ¿Qué generan ambas técnicas, tanto la lectura fácil como el lenguaje claro, aunque sus destinatarios sean a veces diferentes? Bueno, pues primero la igualdad de oportunidades y además da acceso a nuevas oportunidades para personas que de otra manera no los tendrían. Mejora la calidad de comunicación y defiende el derecho de todas las personas a estar informadas. Utilizar estas estrategias, por una parte como nicho de mercado, la lectura fácil hemos dicho, pero por otra, cuando hacemos una adaptación al puesto de trabajo, asegurarnos de que utilizamos estas técnicas va a facilitar a las personas con discapacidad intelectual el acceso a esos puestos de trabajo. Y ahora ya me callo otro ratito, porque así vamos alternando, y Leire nos va a hablar de los entornos, del entorno tecnológico. Todo tuyo, Leire. Gracias, Paloma. Pues vamos a ver el tercer y último ámbito donde podemos aplicar esta accesibilidad cognitiva, como llevamos comentando durante todo el seminario. Actualmente la tecnología ha cogido un gran protagonismo en la sociedad y se utiliza para llevar a cabo cualquier tipo de gestión, además de para conectarse y comunicarse con todas las personas. Por todos estos motivos es muy importante conocer las necesidades y estudiar su implementación dentro del ámbito tecnológico. Existe una serie de productos de apoyo para facilitar el acceso a la información digital para las personas con discapacidad, como pueden ser, por ejemplo, lectores de pantalla para las personas ciegas o con baja visión. También hay magnificadores de pantalla, que es útil para las personas con baja visión. Existen teclados y ratones adaptados para personas con limitaciones a la hora de manipular los objetos, o incluso la tecnología permite la interacción mediante el seguimiento visual para las personas que puedan tener alguna discapacidad motora. ¿Dónde se puede implementar? Se puede implementar en las páginas web y en las aplicaciones. Se puede diseñar e implementar una serie de funcionalidades útiles que se recogen dentro de la norma WCAG 2.1. Esto, si lo ponéis ahí directamente en YouTube, se puede buscar. Se llama pautas de accesibilidad al contenido de la web. Así se llama la norma WCAG 2.1. Y son establecidas por el consorcio de la World Wide Web, que expone dichas pautas en base a una serie de principios. ¿Y cuáles son estos principios? El primero, que sea predecible, es decir, la información y los componentes de la interfaz de usuario deben estar presentables para que los usuarios puedan predecirlos. El segundo principio, debe ser operable. Los componentes de la interfaz de usuario y la navegación deben estar siempre operativos. Deben de ser comprensibles, es decir, la información y el funcionamiento de la interfaz de usuario debe ser siempre comprensible. Y por último, debe ser robusto. El contenido debe ser lo suficientemente sólido como para que pueda ser interpretado por una amplia variedad de usuarios, incluidos las tecnologías de asistencia. En cuanto a los dispositivos electrónicos, como parte del compromiso de la Fundación 11 para avanzar en la inclusión social de las personas con discapacidad, se ha creado el sello ATECH. Este sello certifica la accesibilidad en las tecnologías, como pueden ser en las Smart TV, en los terminales móviles como los smartphones, las tablets, incluso también en los videojuegos. Esta certificación se hace por tipo de discapacidad, es decir, un dispositivo puede certificarse para perfil de sordera, pero no para perfil de ceguera. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque son diferentes las necesidades de unas personas que de otras, por lo tanto se focaliza la persona a la que se va a beneficiar con este sello. Y por último llegamos a la accesibilidad documental, que es algo que a nivel personal lo tengo especial cariño, porque considero que es también fundamental. Todos los archivos y todos los documentos, Word, PDFs, Excel, presentaciones PowerPoint, todos tienen que estar redactados, maquetados y programados para su correcta lectura por los lectores de pantalla.
para que los archivos digitales sean accesibles, se deben tener en cuenta una serie de aspectos generales. Imaginaos en un documento Word con una hoja en blanco con todas las aplicaciones que nos puede dar el paquete Office. Habrá que atender a los títulos y a los párrafos. Utilizando la herramienta de estilos que tiene Word, se pueden organizar los títulos de una forma lógica y nunca es recomendable omitir ningún nivel. Es decir, si hablamos de un título, de un encabezado 1, de un encabezado 2, un título 1, título 2, nunca pasar del 2 al 5 así directamente, porque entonces los lectores de pantalla leerían un encabezado 5 y no podríamos comprender el documento. En cuanto a los textos y las fuentes, siempre se recomienda, asociado a un ámbito de accesibilidad cognitiva, implementar frases cortas y simples. Y siempre las tipografías deben ser de palo seco, como por ejemplo Calibri, Arial, Helvética, Verdana, son tipografías que no tienen sombras, que no tienen formas raras, que la I no es un palo raro que tengamos que interpretar qué significa, sino que está todo muy claro y sin ningún tipo de accesorio que lo pueda embellecer. El tamaño adecuado siempre para los documentos debe de ser 12 y siempre debe haber un interlineado establecido. La justificación de los documentos siempre a la izquierda, no justificado en ambos lados, porque la lectura nos podemos pasar de una línea a otra. Y es recomendable nunca utilizar ni cursiva ni subrayado. Es recomendable. En cuanto a la implementación de listas, hay una parte que es dentro de todo el inicio del paquete Office de Word, donde te pone viñeteado o numerados. Para realizar listas es siempre recomendable utilizar eso. Y siempre utilizar los puntos que estén siempre rellenados, que no sea el cerito sin el relleno, porque parece una O chiquitita. En cuanto a las imágenes, es recomendable que siempre se sitúen a la derecha, siempre que esto sea posible. Y en lugar de las fotos, si se utilizan dibujos o esquemas, que se procure que están realizados con trazos sencillos, trazos gruesos, que tengan pocos detalles y que el fondo no sea también otra imagen por detrás. En documentos Word o en PowerPoint, como la que podéis ver, a la hora de clicar en la imagen, siempre tiene que haber un texto alternativo que explique qué es esa imagen. En cuanto a las gráficas, también, si se puede, si es una gráfica sencilla, se puede implementar un texto alternativo que explique la gráfica. Y si es una gráfica muy compleja, pues se recomienda una descripción detallada en un documento anexo, o si hay una página web o un link que pueda asociarse con esa gráfica, también está muy bien incluir esa información. Y a la hora de realizar tablas en Excel o también en Word, siempre recomendamos que las tablas sean uniformes, es decir, que haya el mismo número de celdas en todas las filas y el mismo número de celdas en todas las columnas. Por lo tanto, se deben evitar las celdas divididas o las celdas combinadas. Además, es muy importante nunca dejar ninguna celda vacía donde no haya información. En cuanto al uso del color, un concepto importante aquí es el ratio del contraste, que lo que nos evidencia es la luminancia que hay entre el fondo y el primer plano. No se recomienda transmitir información mediante el color y es fundamental no utilizar elementos que parpadeen. Y como relación de contraste perfecto, siempre tiene que ser 4,5 frente a 1. Hay unas aplicaciones que es como Contrast Finder, que te lo puedes especificar directamente ahí. Implementas ahí los tipos de color que estás utilizando en tu documento y te sale un informe de si eso tiene un buen contraste cromático o no, y si no lo tiene, te da muchas opciones para que puedas cambiar los colores. Por lo tanto, está fenomenal. En cuanto a los elementos interactivos, por ejemplo, los enlaces siempre tienen que estar etiquetados en su rol de enlace y no utilizar la palabra link para decir que hay un link, porque el lector de pantalla ya te dice que eso es un link. Por lo tanto, estás leyendo link, escuchando, o sea, está leyendo link 2 veces o las veces que lo pongas. Entonces, para ahorrarlo, pues no se pone.
procurar que los enlaces sean amigables y con una información concreta. Y siempre se recomienda que no haya links directos a descargas. Y en el caso de que no haya otra opción, avisar de que ese link va a tener una descarga. Así como que es muy importante también explicar que si vas a acceder a un link se te va a abrir una pantalla nueva. Es muy importante también anticipar esto en el caso de que sea pues, lectura de personas con discapacidad. Y yo creo que con esto ya he contado toda la parte de tecnología. Te dejo, Paloma. Pues nos vamos a ir a la tercera y última parte del seminario, y es hablar de puestos de trabajo y de ejemplos de inclusión laboral y de esos nichos que podemos encontrar. Una de las cosas que hacemos desde Fundación 11 es la adaptación de los puestos de trabajo, y esta siempre consiste en adecuar el puesto a la persona y no al revés, porque como ya conocemos, la discapacidad siempre se relaciona con el entorno. No podemos arreglar la situación fisiológica, funcional u orgánica de la persona, pero desde luego el entorno sí lo podemos favorecer. Aquí en España las empresas tienen la obligación de adecuar el puesto de trabajo a las personas. Vamos a contar muy rápidamente el proceso que utilizamos, teniendo en cuenta que cuando estamos adaptando el puesto de trabajo a una persona con discapacidad intelectual, además de mirar el plano físico, donde tenemos que prestar especial atención a los procedimientos, a la información que recibe la persona, tanto del entorno como de sus superiores, compañeros, etcétera, y a la forma que tiene esa persona de comunicarse, es decir, de emitir a su vez esa información. La adaptación de puestos de trabajo es un procedimiento con una serie de pasos que a veces podemos ir haciendo a la vez, otras no, y que necesitamos ir reevaluando de vez en cuando. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, primero es muy importante que hayamos valorado la cadena de accesibilidad, es decir, yo puedo tener un puesto de trabajo fantástico, pero si no hay un autobús, un metro o un medio de transporte que me lleve hasta allí, lo mismo me da. Eso nos pasa a veces. Aquí llegamos a un restaurante con un baño adaptado maravilloso en la primera planta sin ascensor, con lo cual me da lo mismo. Y lo primero que tengo que hacer es analizar ese entorno de trabajo y ver qué tareas hay que desempeñar en ese puesto de trabajo. Para eso podemos ir apuntándolas de uno en uno, o también se puede consultar la clasificación internacional uniforme de ocupaciones de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene algunos puestos de trabajo definidos, algunos no, un montón, con una serie de tareas. Guiarnos por ahí y ir completando qué tareas requiere ese puesto de trabajo. ¿Qué hacemos a continuación? Pues saber qué demandas requieren esas tareas. Y ahí lo que vamos a utilizar es la CIF, la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. La CIF es un tocho infumable, así cogerlo de cero. Y no es fácil de manejar, pero hay una web hecha por unos japoneses maravillosos, que es la CIF Visual, que además está en castellano, está en varios idiomas, que de una manera gráfica nos van a ir enseñando las demandas sensoriales para la comunicación, etcétera. No sé, Leire, si la puedes buscar en un momento y se la enseñamos. Entonces yo me cojo mi tarea del puesto de trabajo, que es atender el teléfono, y voy viendo qué demandas sensoriales me requiere esa tarea. Escuchar, o me requiere ver, o me requiere lo que vaya requiriendo. Tengo las tareas, tengo las demandas y ahora voy a ver las capacidades de las personas. No me interesa lo que no saben hacer, me interesa lo que sí que pueden hacer. ¿Cómo miro esas capacidades? Con la CIF. Y a continuación, ¿qué hago? Cruzar demandas con capacidades. Y me puedo encontrar con varios supuestos: que no haya desajuste en el puesto de trabajo, que haya desajustes, pero que no requieran realizar cambios, porque a lo mejor ese desajuste es una tarea que no es fundamental, o es una tarea que sucede una vez cada 6 meses, es decir, situaciones que no merece la pena abordar, que existen desajustes que requieren intervención, y podría ser el caso de, pues a esta persona todos los documentos tienen que estar en lenguaje claro, o tiene que tener las tareas secuenciadas, o tiene que utilizar, por ejemplo, una aplicación que nosotros tenemos para el empleo con apoyo, que a través de realidad mixta y además comunicándose con su preparador laboral, tiene información permanente para desenvolverse en ese entorno laboral. Y otro supuesto es que existen desajustes y hacen la situación inaceptable.
Y esto a veces cuesta mucho decirlo y a las personas les cuesta mucho verlo, pero hay veces que no hay posible ajuste, esa tarea no la puede desempeñar esa persona y no pasa nada. Solo vamos a considerar estos desajustes en las tareas que sean más importantes. Otras a lo mejor se pueden hacer en tareas más pequeñitas y solo escogemos las que sí que puedo hacer. Otras las puedo derivar a otra persona, ¿de acuerdo? Y también vamos a considerar desajuste si las capacidades de la persona superan con mucho las demandas de la tarea, ¿de acuerdo? Cuando tengo ese cruce hecho, si considero que tengo que hacer una adaptación, pues hago una propuesta de adaptación. ¿Qué es lo que preferimos hacer? Pues hombre, ajustes que no cuesten dinero, que sean más fáciles de implementar. Por ejemplo, a veces hay ajustes formativos, que es dotar a las personas de ciertos conocimientos. Ajustes en tareas y procedimientos. Este es muy importante cuando analizamos puestos de trabajo de personas con discapacidad intelectual, porque aquí es donde dividimos una tarea compleja en pasos, donde trabajamos esa información, esa comunicación, donde podemos introducir cambios en la forma de ejecutar la tarea, cambiar un orden, por ejemplo. Podemos tener ajustes horarios, ajustes físicos, que ahí ya cogemos el martillo y empezamos a derribar barreras arquitectónicas, o bien utilizamos otros productos de apoyo de los que no hemos hablado hoy, porque entonces en vez de un seminario esto sería semana y media, ¿verdad? O puede que necesitamos implementar servicios de apoyo como son asistencia personal, la utilización de perros de asistencia, que en eso Leire es súper experta en el mundo canino. Es decir, tenemos mucha posibilidad de ajuste y siempre vamos a intentar ir de lo menos costoso a lo más costoso y siempre teniendo en la cabeza ese concepto de ajuste razonable. ¿De acuerdo? Es muy importante. Hacemos esa propuesta, se implementa o no se implementa y lo que siempre hay que hacer es un seguimiento en todas las personas, pero en las personas con discapacidad especialmente, porque dependiendo de su condición de salud, esas situaciones pueden variar en un plazo de tiempo muy breve. Esto es así, corre que te pillo, todo lo que debemos hacer cuando trabajamos una adaptación de puestos de trabajo. ¿Qué opciones de puestos de trabajo tenemos? ¿Qué oportunidades laborales para las personas con discapacidad y especialmente para las personas con discapacidad intelectual? Bueno, pues les quiero hablar de varias cosas. Igual que Leire antes nos comentaba esa web que tienen en Argentina que pone en contacto a demandantes de empleo con oficinas, nosotros en España tenemos Inserta Empleo, que pertenece a la Fundación 11 y que presta esos servicios de intermediación laboral. Muy importante esa conexión que hacen entre demandantes y entre empresas, pero también es muy importante toda la parte formativa que se lleva a cabo, porque ahí detectamos que puede haber casos en los que necesite una formación y para eso ofrecemos muchísimas opciones, pero una muy importante y que hemos estrenado hace relativamente poco, durante la pandemia prácticamente, es ese espacio que comentaba Leire, que hemos visto en los buenos ejemplos de wayfinding y de adaptación del entorno, que es Por Talento Digital. Por Talento Digital es un espacio físico, pero en realidad es un programa de formación. Y es una formación en competencias digitales y tecnológicas. Y les puedo garantizar que hay muchísimas personas con discapacidad intelectual accediendo a estas formaciones. Por ejemplo, ahora hay una específica para personas con discapacidad intelectual en la que van a aprender a reparar electrodomésticos, móviles, tablets y van a utilizar la inteligencia artificial para ello. Es decir, probablemente a través de inteligencia artificial ellos tengan una guía de cuál es el siguiente paso que deben seguir. Luego creemos que capacitar en tecnología a las personas con discapacidad intelectual va a abrir muchísimas barreras porque es que tienen muchas capacidades y tenemos muchas herramientas que les apoyen en esa formación y en esos empleos. Otra opción es, como comentábamos antes, el tema de la validación de documentos en lectura fácil. Esa formación que va a salir a finales de año, primero en inglés y más adelante en castellano, en español, que se llama Train to Validate y que está hecha, ha participado desde España una entidad que es Plena Inclusión, que es la entidad que en España aúna a todas las entidades de la discapacidad intelectual.
¿Qué más? Nosotros tenemos, ¿se acuerdan al principio de todo? Les dije que había varias fundaciones 11. Bueno, pues hay una fundación 11 que se llama la Fundación 11 para América Latina, la FOAL. Es cierto que FOAL, a través del programa Ágora, lo que hace es buscar la inclusión de las personas con discapacidad visual. Pero bueno, yo creo que también es un ejemplo de cómo, aunque sea a nivel de discapacidad visual, han ido estableciendo redes para favorecer esta inclusión. Este programa Ágora está impulsado por la FOAL y hay 12 países. En Argentina está implementado por la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes, si no estoy equivocada. Y bueno, pues lo que intentan es eso, la inclusión laboral, capacitar a las personas, hacen intermediación laboral, evaluación de puestos de trabajo, asesoramiento y consultoría a empresas. Es decir, el procedimiento que se usa en realidad es siempre el mismo, pero adecuado a los perfiles. Y en el perfil de discapacidad intelectual tenemos que tener en cuenta, darles la oportunidad de formarse y de formarse en tecnología, porque lo pueden y lo saben hacer. Pero para ello tenemos que utilizar esas herramientas que hemos visto antes, la lectura fácil, el lenguaje claro, esa adaptación en el proceso que hacemos de cómo explicamos las cosas, pensar si necesitamos anticipar tareas, etc. Pero ahora mismo en España los nichos son los que hemos comentado, esa parte de validación, otra que comentaba antes Leire cuando fuimos a Badajoz, que es la evaluación de los entornos. Aquí se hacen evaluaciones de entornos para saber si son cognitivamente accesibles o no, y los hacen personas con discapacidad intelectual. Y hemos dicho tecnología, validación y análisis de entorno. Creemos que esos son 3 nichos que hay que explorar y que hay que utilizar para dar esas salidas laborales a las personas con discapacidad intelectual. Y aunque todavía nos queda media hora de estar juntos, yo voy a parar aquí porque lo que vamos a proponer ahora, también para cambiar un poco el aire y para que nos callemos un rato Leire y yo, es que vamos a jugar un poquito todos y todas juntos, y para eso Leire nos va a explicar cómo lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Vamos a compartir a través del chat un link al que todos y todas vais a poder tener acceso. Y lo único es, pues bueno, vamos a jugar, es una especie de Kahoot, de quiz, para ver, pues bueno, qué cositas hemos estado contando y qué puntos os han quedado muy bien y qué puntos quizás habría que reforzar un poquito más. Así que vamos a echar una partida. Voy a compartir el link, entonces voy a dejar de compartir la pantalla un momento, nos vais a ver a nosotros. Y a través del chat comparto este link para todos y todas. Tenéis que poner un nombre, que puede ser vuestro nick, puede ser un número, puede ser el real o no, como queráis. Vale. Y podéis empezar a acceder a las preguntas para jugar. Vamos a dar un momento para que todas las personas que quieran copien ese link. Nos están poniendo los nombres en el chat, no es necesario. No. Hagan clic en el enlace que ha dejado Leire o cópienlo y se les abrirá en su computadora una página web que pondrá quiz básico. Aparece una pantalla en la que pone accede a este contenido genial y una casilla en blanco donde debemos introducir ese nombre, ese nick, lo que sea. Y a continuación podemos pulsar en empezar. Aparece un cartel muy grande que pone Fanny Quiz, ¿te atreves? Y debajo vamos a jugar todos. Y una flecha a la derecha, blanca sobre fondo azul. Y cuando pusemos esa flecha, comenzarán a aparecer 8 preguntas. Mira, ya están contestando. Vale, yo voy a ir leyendo las preguntas, Leire, ¿te parece? Para aquellos que no han querido participar, pues que sepan que estamos preguntando. Vamos, si no, a compartir la pantalla directamente. A lo mejor no, Leire. Vale. ¿Te parece? ¿Que la comparta? ¿La compartes tú?
Y yo lo manejo desde dentro del... Eso es, ¿vale? Tú me dices, Leire, cuándo puedo contestar yo, claro. Venga. La primera pregunta, en función de las respuestas que vaya viendo, es ¿a qué lugar viajaron Paloma y Leire para acudir al Congreso Internacional de Accesibilidad Cognitiva? Esto lo dijimos hace unos 90 minutos, con lo cual ya no lo hemos retenido, pero podemos haber viajado a la vuelta de la esquina, a Badajoz, a Valencia o a Roma. Vale, espera un momentito que están ahí contestando. De acuerdo. Y cuando vea más tics... Vale, si no lo vamos a archivar. No lo vamos a archivar. Están contestando por el chat del seminario. Hay que muy contestar bien, pero hay que directamente. contestar en la aplicación. Por la aplicación directamente, si pulsáis la respuesta que creéis y le dais a siguiente, podéis ir contestando las demás preguntas. ¿Continúo, Leire, o no? Sí. Venga, pues nos fuimos a la vuelta de la esquina, vamos todos los días, pero en esta ocasión nos fuimos a Badajoz, a ese segundo congreso internacional de accesibilidad cognitiva, cuyo lema era la revolución de lo fácil. Nos pasamos gritando la revolución de lo fácil durante 2 días. Divertido, la verdad. Correcto, he acertado, menos mal, Leire estaba preocupada. La siguiente pregunta es ¿qué significa talco? Esos criterios, ¿verdad?, que nos ha comentado Leire, pueden ser un tipo de polvos de talco, pueden ser las acciones que todas las personas realizan en cualquier entorno, puede significar deambulación, aprehensión, localización y comida, o deambulación, aprehensión, libertad y comunicación. No sé si podemos responder ya o no, Leire. Recordamos que los criterios de ALCO estaban para nosotros definidos en una norma y no puedo decir más porque entonces desvelo la respuesta. Tú me dices. Dale. Además pues, va a ser interesante porque esta es complicada. Son las acciones que todas las personas realizan en cualquier entorno. ¿Por qué estas no son correctas? Porque lo correcto sería decir deambulación, aprehensión, localización y comunicación. Y ninguna de ellas contiene los 4 términos. La pregunta número 3 es ¿cómo se llama la página web argentina de inclusión laboral? Que probablemente conozcan mejor que nosotras, pero nos ha parecido muy interesante. Entendemos que todo el mundo conoce ese recurso, pero si no, creemos que es un recurso del que disponen muy bueno. Se puede llamar Inserta, Inclúyeme, Por Talento Digital o Infojobs. Puedes decirla ya. La puedo decir ya. Pues por exclusión, porque yo no la utilizo, es Inclúyeme, porque Inserta es parte de Fundación 11, Por Talento Digital es nuestra sede de programas formativos y Infojobs, supongo que allí también está. Es un portal de búsqueda de empleo, pero al uso. La pregunta número 4 es ¿qué ventajas tiene el Y Funding? Todas son correctas, facilita la circulación dentro del edificio disminuyendo las dudas, quejas y consultas, mejora la experiencia de uso del entorno y transmite seguridad, evita episodios de frustración. ¿Le damos? Sí. Pues todas ellas son correctas, efectivamente. Para todo eso sirve el Y Funding, claro que sí. La pregunta número 5 nos dice cuántos tipos de pictogramas existen. Existen 2, los de señalización y los utilizados para la comunicación alternativa. Existen tantos como necesitamos indicar en un edificio o documento. Existen 3, los que se representan en blanco y negro, los que se representan a color y los de señalización. O existen alrededor de 200 tipos según el concepto que representan. Sigo, ¿verdad, Leire? Sí, porque ya han contestado. Vale, hemos hablado de los 2 tipos, ¿de acuerdo? Señalización y comunicación aumentativa y alternativa. La pregunta número 6 nos dice, el lenguaje claro y la lectura fácil son 2 metodologías para adaptar el material iguales, es decir, son sinónimos. ¿Verdadero o falso? Falso, falsísimo, ¿verdad? Están relacionados porque nos permiten simplificar las comunicaciones, el contenido, pero no son lo mismo. Pregunta 7, ¿qué es el o la validadora? Es la persona que siempre dice vale a todo. Es un test que confirma si una persona es apta para un puesto de trabajo. Es un aparato que indica la temperatura o es un puesto laboral donde se verifica la comprensión de los textos, es decir, una oportunidad laboral para personas con discapacidad intelectual. Y esta es nuestra respuesta correcta. Y por último, para terminar este
este test para saber si hemos estado más o menos atentos es que es un lector de pantalla. Esto, Leire, no sé si lo has mencionado a lo mejor muy rápido con la parte de tecnología, pero bueno, son grabaciones que tienen las apps y que pueden instalarse en cualquier dispositivo. Es una persona que lee toda la documentación a cualquier usuario. Es un programa que tienen todos los ordenadores o es un tipo de apoyo para el acceso a la información digital. Ciertamente, un lector de pantalla es utilizado por personas ciegas, con lo cual a lo mejor no están tan familiarizados con este término y es un tipo de apoyo para el acceso a la información digital. Bueno, Leire, cuéntanos cómo han sido los resultados. ¿Tú tienes una estimación de aciertos y demás? Tengo aquí el ranking en el que lo que valora el test es el número de respuestas acertadas y el tiempo que se ha empleado en realizar la respuesta. Tenemos una clara ganadora, pero la verdad es que ha estado súper bien. El ratio está pues en un 60%, con lo cual está súper bien. Y hay algunas preguntas que es verdad que creo que han sido muy reveladoras, como por ejemplo qué significan los criterios de ALCO o cuántos tipos de pictogramas existen. Han sido preguntas así que ha habido algunos fallos y quizás con las respuestas lo hemos podido aclarar. Bueno, ¿y quién es la ganadora o el ganador? Eso sí vamos a decirlo, ¿no? Lo decimos, no sé, yo no lo iba a decir. Maru. No lo sé. Maru, me sale Maru. Pues pero no nada. sé si es un nick o es un nombre real o... No lo sé, pues, pero enhorabuena. Eso es. Esto no trae regalo. Igual si viene a España la invitamos a un café, eso seguro. Y es María Nobile, la directora del programa de empleo. Hombre, María, menos mal. Pues qué bien. Has ganado. Porque si no, siendo la directora del programa de empleo, tú fíjate. Muchas gracias a todas y a todos por haber participado. Y ahora sí, después de este descanso, queremos abrir ese turno de preguntas y respuestas que anunciábamos al principio, que Marta comentaba al principio. Es el momento de poner esas preguntas y respuestas bien en el chat, bien en un apartado que tienen abajo que pone preguntas y respuestas precisamente. Si consideramos que es necesario darles la palabra, les podremos habilitar micro, pero es más fácil en principio por temas de comprendernos. Cuando empezábamos el seminario le decía a Marta que aunque éramos españolas íbamos a procurar no hablar las dos a la vez, que es una fama que tenemos. Entonces vamos a intentar que eso no nos suceda con nadie. Y bueno, pues nos gustaría eso, conocer si tienen alguna... Voy trasladando, estoy aquí con el chat abierto, está Noelia dándonos dándonos una felicitación. Gracias, Noelia. Sonia igual, que muchísimas gracias por la información. Como ya os comentaba Paloma, si tenéis cualquier pregunta, pues de las que antes os ha dicho Marta que apuntarais, pues estaremos encantadas de poderla resolver siempre que podamos y siempre que sepamos. Quita, si quieres, Leire, deja de compartir la presentación, si quieres, para que, vale. Sí. Para que se nos vea. Y bueno, no hay preguntas y respuestas, pues si no tenemos nosotras preguntas y respuestas, yo sí le voy a hacer una pregunta a Marta, o Marta, no sé si damos la palabra a alguien que responda. Yo quiero saber si en Argentina también se están explorando esos nichos de mercado que decíamos, el tema de la validación, si se utilizan estas herramientas. ¿Cómo está esa situación? No, en primer lugar, bueno, gracias, mil gracias otra vez. Yo estoy, como me pasa siempre cuando recibo tanta información de cosas que me interesan, me cuesta por ahí un tiempo procesarlas, ¿no? Sí, a ver, el tema de la lectura fácil, acá lo ponen en el chat, hay una fundación que se llama Visibilia, que trabaja con una organización de España que no recuerdo el nombre, conozco a su presidenta y sé que ellos están haciendo un trabajo muy interesante, dando cursos sobre lectura fácil. Me han comentado también que tienen intención, no sé si ya lo han logrado o no, de capacitar jóvenes con discapacidad intelectual para que puedan cumplir este rol y trabajar como validadores, ¿sí? Eso en cuanto al tema de la lectura fácil y un poco, bueno,
la accesibilidad cognitiva en general. Lamentablemente yo siento que estamos todavía a una distancia importante, ¿no? De tener formación y conocimiento, inclusive yo, mi profesor y mis colegas, los psicopedagogos, o sea, debiera ser un tema que realmente manejáramos con mucha fluidez para todo lo que es el abordaje de los tratamientos psicopedagógicos, ¿no? Desde la consigna que damos, lo que trabajamos, el material que utilizamos, pero lamentablemente es algo sobre, por lo menos en lo que yo conozco, sobre lo que recién empieza a haber formación, alguna capacitación y demás. Por eso el interés fundamental de pedirles esta temática, ¿no? Yo dije al principio que la accesibilidad en su sentido más amplio, pero me parece que la accesibilidad cognitiva tiene sus particularidades, ¿sí? A ver, la accesibilidad física, hay mucha más difusión, no quiere decir que se cumpla, no quiero decir con esto que pero se aquí en España pasó igual. Tú preguntas a alguien... todo el mundo habla de la rampa, habla de la hay una rampa escalera, y un ascensor, dice ya, y lo demás... Exacto, y el baño y la puerta, si tiene la... Bueno, ese tipo de cosas, pero yo mientras las escuchaba, y ahí veo que participó mucho María Nobile, que ha sido la ganadora y espera el voucher para ir a tomar el café a España, según dice, intercambiamos mensajes por teléfono, pensándolo en la realidad de los jóvenes que están trabajando a través del programa de empleo con apoyo de la Fundación, ¿no? O sea, cuánto quizás esto nos lleve a repensar una serie de cosas que se hacen para las personas que van a ingresar a trabajar, sobre todo y especialmente me refiero al entorno laboral y la accesibilidad cognitiva. Ejemplo, no sé, firman un contrato, ¿sí? Para trabajar, ¿no? Debiéramos pensar, o sea, que ese contrato debiera estar redactado en una lectura fácil, que la persona, o sea, está bien, está con otra persona, pero volvemos a los dos conceptos que yo decía al comienzo, ¿no? Por un lado, autodeterminación y accesibilidad. Si lo tiene que leer junto a su papá, a su mamá, quien se lo acompaña a firmar, nos estamos contradiciendo con hacerlos autodeterminados. Si ese documento estuviese adaptado a la lectura fácil, pienso que no... A ver, me pareció muy interesante una de las últimas cosas que dijiste, Paloma, esto de que no siempre hay que pensar en cosas costosas, ¿no? Que hablar de accesibilidad no significa que va a tener que construir el edificio más o menos nuevo, ¿no? Digo, pero tan sencillo como decirle antes, ustedes podrían pasar el contrato, ¿sí? Y tratamos de pasarlo a una lectura accesible y demás. Con lo cual, creo que a mí particularmente me deja como muchas cosas para pensar, y como cosas posibles de hacer. Solo tenemos que aprender a hacerlo y reflexionar y demás. Cuando comentaron el caso de los documentos oficiales, que vos decías, te llega y no sabés si es una citación, bueno, yo tuve la experiencia de un paciente que se presentó a un concurso de los cargos públicos, y cuando vi la documentación que tenía que leer, o sea, era la misma que leían las personas convencionales. Imagínense toda la legislación de la Ciudad de Buenos Aires, todos los artículos, imposible, o sea, no tenía la más mínima adaptación de nada, y participaron más de 60 personas con discapacidad intelectual. Por supuesto que los únicos que lograron aprobar fueron los que tenían una discapacidad física o sensorial, un nivel de lectura y de comprensión mucho más accesible y demás. O sea, esas son un poco mis reflexiones, ¿no? Aquí María Fernanda Congo sí que nos ha trasladado una consulta que dice, ¿dan algún curso específico de esto? Bueno, pues yo antes de eso se nos ha olvidado una cosa que la contamos siempre y no la hemos contado, Leire, de verdad. Esto no puede ser. Vamos a enseñaros un recurso más. Por la hora. Nos deja. Sí, pero no tardamos nada. No, es por la hora que se olvidaron. ¡Ay! Por la hora, puede ser. Vale, ya sé qué te refieres. Nosotros tenemos un portal que se llama Accessibilitas,
en el que pueden encontrar cursos y jornadas que existen, productos de apoyo a nuestros diseños de 3D, recursos, mediateca, toda nuestra normativa, guías, manuales, estudios, normativa técnica, casos de éxito sobre accesibilidad, solo sobre accesibilidad. Y hay un área premium. Premium se puede hacer cualquier entidad sin ánimo de lucro, aunque sean de otro país, eso no supone un problema. Hay una serie de requisitos que no me sé, pero lo pueden solicitar. Y ese área premium le da acceso no solo al nombre de la norma, sino a esas normas UNE que se pagan, pues el poder consultarlas totalmente. Bueno, ¿por qué cuento esto? Porque Accessibilitas tiene un aula virtual que hemos estrenado hace muy poquito y el primer curso de Accessibilitas es sobre accesibilidad a la tecnología, si mal no recuerdo. Por lo tanto, ahí se tratan temas de accesibilidad cognitiva también. Y respecto a formación específica en España sobre accesibilidad cognitiva, ahora ha aparecido este año un título de especialista universitario, me parece que es en accesibilidad cognitiva y lectura fácil. Y nosotros, experto universitario, eso. Y luego, bueno, pues hay diferentes cursos y demás, y muchos de ellos son gratuitos y en abiertos. Marta, no sé si desde Fundación Discar tenéis cursos específicos de formación o estáis planeando hacer algo concreto. No sobre la temática específica de accesibilidad cognitiva, si a eso te refieres, pero esto es el puntapié inicial para que empecemos a pensarlo. Pues sí, nada. Totalmente. Os paso... Y quizás nos puedan acompañar. Por supuesto. Cuenta con ello. María Fernanda también dice que tiene otra consulta, si es necesario que la persona aclare en su currículum que tiene discapacidad. Bueno, pues ahí tenéis que atender a la normativa legal que tengáis sobre privacidad y protección de datos en Argentina. No es obligatorio. Lo que es cierto, y esto es una opinión muy personal, nosotros tenemos compañeros y compañeras con todo tipo de discapacidades y a veces hay algunas que pueden dar lugar a problemas del comportamiento y a que haya malos entendidos y si tú no dices qué te pasa, qué no estás comprendiendo del entorno, etcétera, aquello se puede hacer bola, pero no tienes por qué decirlo. Simplemente dilo si tú crees que te va a facilitar esa situación, pero desde luego aquí no hay por qué decirlo. Lo que es cierto es que no dices qué discapacidad, pero sí que la tienes porque en España está bonificado contratar personas con discapacidad. Y a ti también te retienen menos, con lo cual, pero aquí desde luego no, que yo sepa obligatorio no es. No sé, Marta, supongo que allí tampoco. No, justo ayer tuve una conversación con un abogado especialista. En realidad era un caso de una persona con discapacidad intelectual en un instituto de educación terciaria, pero él me dijo que es exactamente lo mismo para un instituto educativo como para un trabajo. No es obligatorio que uno declare que tiene una discapacidad, pero me hizo exactamente tu mismo comentario. Sí es conveniente que se sepa, o sea, que la persona pueda manifestarlo si realmente tiene necesidades de apoyos o de ajustes razonables, porque muchas veces, o sea, nada, el entorno no tiene por qué detectarlos y eso trae grandes consecuencias. Entonces, si estamos dentro del modelo de empleo con apoyo, ¿no es cierto? Para brindar los apoyos tiene que estar blanqueada, entre comillas, que la persona tiene lo que acá llamamos un CUD, Certificado Único de Discapacidad, ¿sí? Pero alguien puede negarse a declararlo en su currículum, en su inscripción a un ámbito educativo, etc. Fenomenal. Pues ya no muchas tenemos, gracias. Ya no tenemos muchas más consultas. Hemos compartido el enlace a través del chat de Accessibilitas. Del portal de formación, de Accessibilitas, el otro lo comparto ahora mismo. Sí, he puesto el del aula virtual y ahora vamos a poner el de Accessibilitas genérico. Nos pregunta una persona que dónde estamos. Nosotros estamos en Madrid, aunque la Fundación 11 actúa en toda España, en Europa, donde haga falta. En Argentina, donde haga falta. Gracias, Sonia, también a ti. Muchas gracias.
Y Bien. bueno, no sé si hay, bueno, a ver, por No, preguntas y usted me había respuestas, ¿hay dejado alguna dos, más? Vamos muy bien, además, dos, está cerrando fenomenal. no, dos pedidos muy especiales que a mí me interesaban y pienso que a quienes nos acompañan también, ¿no? Una, si tienen la información del nombre exacto, el link, etcétera, de la OIT, donde vos mencionabas, Paloma, la descripción de puestos. Ese documento yo particularmente no lo conozco y me interesaría. Y el segundo, es verdad, los adjetivos calificativos que le pusiste a la CIF. Creo que te has quedado corta. Es Lo de que realmente era lo de que es complejísima. es un tocho que no hay manera de Pero vos manejarlo. comentaste que había como, no sé, Sí. si una versión Ahora lo comprimida. comparto. Lo voy a Lo va a compartir. compartir Leire. Es que a mí esa herramienta me parece la bomba porque hace mucho más sencillo comprender la CIF y utilizarla. Y el link de la OIT lo Sí, voy ahora a te copiar ahora mismo lo paso también. ahora mismo. No, tranquila, después si no lo pasan en No, otro así momento. lo pueden tener las demás personas que estén interesadas. Lo ponemos ahora. Claro. Sí, si compartes Leire. Sí, voy. A ver, Yo dejo ahí el link de los puestos este de es el trabajo. de la OIT, ¿no? Y Leire nos va a compartir, que no lo estamos viendo, Leire. Sí, es que se me La está CIF cargando. ilustrada. Se me está cargando. Vale. ¿Los japoneses la hicieron? Sí, porque yo no sabía que era de ellos, pero no sé qué buscando, vi que eran de Japón. Y qué tíos más listos, estos japoneses son fenomenales. Tienen mucha paciencia, además. De verdad, ¿eh? O sea, pero es que de ser un documento muy arduo a poder, no digo enseñar su manejo completo, porque luego valorar con la CIF no es tan fácil, pero sí que sea una herramienta que podemos utilizar diferentes profesionales. Para esto concreto, para los puestos de trabajo, ¿no? Cuando vamos a Entenderlo muy incluir una bien, persona. sí. Mira, está aquí. Y ahí es multilingüe. A ver si puede leer ahí. Espera. Vale. Aparecen los 4 constructos de la CIF, que son las funciones corporales, las estructuras, las actividades y participación y los factores ambientales. ¿Dónde encontramos esas demandas? Pues, o ¿dónde podemos encontrar? En funciones, pues por ejemplo, si damos a funciones mentales y le damos al más, nos van a aparecer ahí las distintas funciones que pueden ser funciones mentales globales o específicas. Le damos a las globales. Perdón. Conciencia, orientación, funciones intelectuales, psicosociales globales, es decir, nos va desglosando. Esta parte la utilizamos, pero la que utilizamos un montón también es la de actividades y participación. Vete a actividades y participación, por ejemplo, Leire. O sea, estas son las funciones del cuerpo. Las funciones corporales. Claro, pero luego tenemos, vete a inicio. Te has ido, no pasa nada. Voy. No pasa nada. Puedes, si no lo comparto yo. Vale. Librería ilustrada de la CIF, abajo. ¿Lo ves, Reina? ¿Qué estáis viendo? Porque yo estoy viendo la CIF. La librería ilustrada de la CIF. Tienes que compartir, en vez de solo una pantalla, el ordenador entero, a lo mejor, para que veamos cómo cambias de, cómo cambias de página. ¿Ustedes la utilizan en Fundación 11 para los ingresos laborales? No, esa la parte la hace validación. Inserta. Nosotros la utilizamos en la valoración de puestos de trabajo y también la utilizamos cuando valoramos productos de apoyo. Por ejemplo, vienen personas que han desarrollado un producto para personas con discapacidad, por ejemplo. Pues cuando hacemos el análisis de ese producto les decimos, mira, para usar tu producto hace falta todas estas demandas. Tienes que hacer test de evaluación con personas que tengan dificultades o que puedan tener comprometidas esas demandas para ver si has hecho bien los deberes o no. Entonces, por ejemplo, dentro de actividades y participación en comunicación o movilidad, dale a movilidad, nos va a hablar de cambiar, por ejemplo, vamos a pensar, en este puesto de trabajo hace falta cambiar y mantener la posición del cuerpo o hace falta llevar, mover y usar objetos, y podemos ir pensando de esa manera. Sí, hace falta llevar y usar objetos. Le damos a más. Bueno, pues dentro de eso
puedo levantar y llevar objetos, mover objetos con las extremidades inferiores, el uso fino de la mano. Y ahí podemos ir desgranando todas esas actividades que va a precisar una tarea, por ejemplo. Entonces, a mí la CIF ilustrada me parece, hombre, hay que conocer un poco cómo está organizada la CIF, pero vamos, sí que la usamos y nos gusta o nos parece más clara. Excelente, excelente el material. Bueno, quisiéramos seguir escuchándolas, pero ya para ustedes es una hora más que tarde. Para nosotras es 14 de junio ya. Ya es mañana para vosotros. Leire y Paloma, no sé si me escuchan. Sí. Vicky Jocron se tuvo que retirar un rato antes por problemas personales, pero me dejó por privado que les agradezca muchísimo y que estaba muy contenta de haberlas escuchado. Qué bien. Gracias. Así que, bueno, y yo, por supuesto, aprendí muchísimo, así que hago comunicación visual y ahora tengo conocimiento por qué opinar, ¿no? Así que, muy bueno. En el ámbito en el que trabaja Jacinto hay muchísimas de estas cosas para aplicar, ¿verdad? Sí, claro. Por eso digo que ahora uno puede opinar con más conocimiento por qué está pasando esto o aquello, ¿no? Claro, sí, es verdad. Bueno, a todos los que nos acompañaron y se sumaron una vez más a una propuesta de Fundación Discar, muchísimas gracias. Deseamos que hayan aprendido mucho, que se vayan con tantos interrogantes y tantas inquietudes como por lo menos a mí y a varios de nosotros nos han generado. Ojalá, Paloma y Leire, que no sea la última vez que nos encontramos haciendo algo juntas. Ha sido más que un placer escucharlas. Tienen una capacidad de docencia muy buena, y todas las presentaciones han sido dinámicas, el desarrollo, y bueno, y lo que nos han aportado ha sido más que mucho. No sé cuándo se los terminaremos. Y hoy le dije de agradecer, y ¿saben qué me dijeron? Con una caja de alfajores. Así que eso, Jacinto, con eso no vale. nos va a salir muy costoso el agradecimiento. Nada, pues ha sido un placer y el agradecimiento es que efectivamente, Marta, podamos seguir haciendo cosas juntas, nosotras y las entidades. Así que a disposición vuestra estamos y repetiremos, claro que sí. Bueno, y un agradecimiento también a los directores de ustedes que fueron mi primer contacto y quienes enseguida accedieron y nos derivaron a seguir el tema con ustedes. A todos, ha sido una hermosa tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos y será, si Dios quiere, hasta un próximo encuentro. Adiós a todos. Chao.